¿Puedes ayudar contigo, por favor? Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Hoy es un día muy alegre, muy feliz, pues estamos en la presencia de Dios. Nosotros, con mucha reverencia, ya buscamos al Señor en oración y también cantamos algunas canciones aquí como iglesia. Si usted desea visitarnos, estamos en Santa Rita, Paraguay, departamento de Alto Paraná. Si usted está en Paraguay, quiere visitarnos o quiere recibir una visita, contáctese conmigo, el número está en la página. Bueno, hoy trataremos del tema apocalíptico del cuarto sello, como ven aquí. Ya hablamos en otra oportunidad del tercer sello. Hoy vamos a tratar específicamente del cuarto sello y de sus 4 situaciones en que se aplica la profecía. Pues la Biblia tiene infinitas aplicaciones. Dios pues hizo así para que pudiera dar explicación con detalles de toda la historia humana, la historia de la redención humana, de la historia del pecado, de la historia de la tierra, como todo. Entonces, en un libro tan pequeño de 66 libros que es la Biblia, Dios pudo explicar los acontecimientos pasados y futuros con una precisión sorprendente y también con aplicaciones múltiples para que podamos entender con detalles y cómo actuar en este tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias, obviamente, en Apocalipsis 6. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11, donde habla de los sellos. Solo para contextualizar a los hermanos, los sellos empezaron a ser abiertos en 1844, cuando se finalizó las 2300 tardes y mañanas, años que empezaron en 457 a.C. con la salida del orden para reconstruir Jerusalén por Artajerjes. Eso está en Esdras 7. Y en la salida del orden para reconstruir Jerusalén es el inicio del contaje de los 2300 tardes y mañanas. Está en Daniel 9, versículo 23 en adelante. Se puede conferir después en casa. Bueno, cuando se finaliza los 2300 tardes y mañanas, la Biblia dice que el santuario sería purificado. ¿Qué santuario se purifica? Nosotros sabemos que el santuario construido por Moisés en el Antiguo Testamento era una figura del santuario celestial. Esto está en Hebreos capítulo 8. Entonces, la purificación del santuario refiere al inicio de la obra final de expiación por la humanidad hecha por Cristo Jesús. Pues Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros junto al Padre. Entonces la purificación del santuario empieza al final de los 2300 tardes y mañanas, donde Cristo pasa del lugar santo al compartimiento santísimo del santuario, donde está el trono de Dios. Este evento está descrito en Daniel 7 también, donde dice que se sienta el juicio y se sienta el anciano de días, que es el Dios Todopoderoso, el más viejo del cielo, por así decir. Y también se sientan los ángeles, los 24 ancianos, los tronos, y los ángeles con sus millares de ángeles, ¿verdad? Este evento del sentarse en el juicio aparece también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, justo antes de iniciarse la apertura de los sellos, donde Jesús, que es el Cordero, toma el libro sellado, que es justamente el libro de Daniel, y para abrir sus sellos, ¿verdad? Entonces, este momento, cuando se sienta el juicio, da inicio a la fase final de la expiación por la humanidad. Entonces, se abre el primer sello y ahí viene el primer caballo blanco. Ok, entonces, a partir de 1944, se podría abrirse los sellos, pues se sentó el juicio, Cristo pasó ya al Santísimo, donde está el trono de Dios, para abrir los sellos, que es el entendimiento de su pueblo de la palabra. Hasta antes de esto no era posible entender completamente el significado del simbolismo del libro de Daniel, pues estaba sellado por Dios mismo. A partir de 1944
se abrió, 1844 se empezó la abertura de los sellos. Empecemos entonces la lectura. Apocalipsis 6, 6, versículo 1 en adelante. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, ven, decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía, Dios, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban con gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo, hasta que se completa el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos fueron. Entonces, aquí está el relato de los sellos, y vamos a tratar de explicar por lo menos del primer al tercer sello rápidamente para que podamos seguir entonces con nuestra explicación. Bueno, dado que en 1844 se podía abrirse los sellos y salió un caballo blanco. ¿Qué simboliza el caballo? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 63, 12 al 14. Yo te pido a usted que me ve hoy por el video que quedes hasta el final del mensaje. Es un poco largo, pero Dios te bendecirá mucho. Y es importante que hagas tu oración personal para que Dios te ilumine. Isaías 63, 12 al 14 dice así: El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como a un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder y la conmoción de tus entrañas? Y tus piedades para conmigo se han estrechado. Bueno, aquí vemos en este relato que Dios los guió al pueblo suyo, que era en este entonces pueblo de Israel, como a un caballo. El caballo entonces aquí representa una institución, ¿verdad? O el pueblo profeso de Dios, o el pueblo que Dios considera pueblo suyo. Entonces, el caballo tiene que ser el pueblo de Dios. Y quien los guía, en este caso, o sea, quien está montado es quien los guía. En el caso del primer caballo, es dicho así: y miré, y aquí un caballo blanco. El color blanco
en sí ya tiene un significado, ya vamos a ver esto. El que lo montaba tenía un arco en la mano y fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. El que tiene el arco y que pisa la cabeza de la serpiente es Jesús, el que venció el mundo. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan buen ánimo, pues yo vencí el mundo. Cristo fue el que venció y salió vencedor. El blanco, por otro lado, el color del caballo o del pueblo, en este caso, simboliza la pureza. Esto todo el mundo ya puede asociar, pero leemos en la Biblia, Salmos 51, 6. Salmos 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y más blanco que la nieve, y seré más blanco que la nieve. Entonces, el lavarse con la sangre de Cristo nos deja blanco. Entonces, el blancor simboliza la pureza o la santidad, como uno quiere entender. Entonces, eso quiere decir que esta iglesia o este pueblo que surgió era un pueblo santo. Ok, entonces, este pueblo surgió tras un desapuntamiento, una decepción muy grave mismo, visto que se comprendían la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea que la purificación del santuario, como la venida de Cristo, y se predicó esto en grande parte del mundo, que Cristo vendría en 1844 a purificar el santuario que era la tierra. En verdad el santuario no era la tierra, sino que el santuario celeste, pero no se tenía toda esta información en aquel entonces. Y se predicó. Tras esta prédica, llegó el día apuntado por la profecía y nada pasó. La decepción y el desapuntamiento fue muy grande. Muchos de aquellos que profesaban la fe en Cristo Jesús y que esperaban su venida, de pronto se dieron las espaldas a sus hermanos, a los fieles, verdaderos cristianos, y empezaron a reírse de ellos. Entonces, de esta aflicción, de esta decepción, surgió un pueblo que, decidido a no cometer más el mismo error del pasado, empezó a estudiar, o se propuso a estudiar la Biblia con diligencia y con mucho cuidado para no cometer el mismo error. Pero no abandonaron la fe como tales. De miles de personas que estaban en la fe hasta entonces, los que restaron fueron 50 personas aproximadamente, que decidieron entonces pedirle perdón a Dios por su error y pedir sabiduría para no cometerlo otra vez. Entonces de esta aflicción salió un pueblo puro, purificado por el fuego, por así decir. Y ese pueblo más tarde aceptó la verdad del sábado y pasó a ser pueblo de Dios considerado por él mismo, pues una cosa hay que ser puesta como verdad. Dios considera pueblo suyo los guardianes del sábado. Y no por ser guardianes del sábado, sino que por ser guardianes de sus mandamientos. Esto está en Apocalipsis 14, versículo 12. Pero también vamos a leer ya vamos a explicar el tema. En Levíticos. A ver aquí. En Levíticos... Ezequiel 29. Dice así, Ezequiel 29. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo y sean señal entre mí y vosotros para que sepáis que soy Jehová vuestro Dios. Señal entre Dios y su pueblo es el día de reposo, santificado en la creación. Quizás alguien puede decir, pero ¿y los otros? Bueno, los otros por la fe serán justificados si en su corazón han obedecido a toda verdad que ya llegaron al conocimiento. De este tema nos vamos a profundizar ahora, sobre la justificación por la fe, pero hay material en la página, ustedes pueden buscar. Entonces, surgió un pueblo que más tarde fue considerado por Dios pueblo suyo.
Dios lo consideró porque de hecho respetaban los mandamientos y tenían la fe de Cristo. O sea que, una cosa quiero poner bien clara. Satanás trató de dividir a la humanidad en dos partes, por así decir, para engañarlos en separado. Al pueblo judío les dijo lo siguiente, que Cristo no era el Mesías. Y nosotros sabemos que sin Cristo nadie llega al cielo. Y al mundo protestante, al mundo cristiano, les dijo que los 10 mandamientos ya no son necesarios. Bueno, nosotros sabemos que sin los mandamientos de Dios, obedecidos por la fe en Cristo Jesús, porque Cristo es quien nos capacita a obedecer, nosotros no llegaremos al cielo. Entonces, que tengamos en cuenta que tenemos que tener la fe en Cristo como nuestro Salvador y único mediador entre Dios y el hombre, para obedecerle a sus mandamientos morales, ¿verdad? Sigamos entonces. Surgió en 1844 la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o sea que poco tiempo después, como comparado por Dios pueblo suyo, creció y se expandió y es muy grande hoy. Pero dice lo siguiente, el versículo siguiente, que apareció otro caballo rojo. En el segundo sello apareció otro caballo rojo. Ese caballo rojo, el rojo representa el pecado. Veamos en Isaías 1:18. El rojo representa el pecado. El caballo, por otro lado, representa una institución religiosa, una iglesia que se autodenomina pueblo de Dios, puede ser así. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Entonces el rojo simboliza el pecado. Ese caballo simboliza una iglesia que traicionó a Cristo. La bestia escarlata aparece en Apocalipsis 17 como descrita la iglesia que tiene su sede o su matriz en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Eso está asimismo en la Biblia en Apocalipsis 17. Entonces la bestia escarlata representa una entidad religiosa llena de pecados. Esta entidad, la Biblia dice que en el segundo sello fue dado poder que quitara la paz de la tierra. Hagan ustedes una pesquisa. Primero, esta entidad en los años de 1940 en adelante ahí, más precisamente en los días de la Segunda Gran Guerra Mundial, el papado apoyó a Hitler en su medio político, o sea que en su tarea política para implantar el nazismo en Alemania. Esto es historia, ustedes pueden buscar y ver. Entonces, la iglesia escarlata fue la que instigó la gran Segunda Guerra, o sea que apoyó el nazismo que posteriormente culminó en la Guerra Mundial, que más de 90 millones de personas murieron. Se cumplió entonces el segundo sello. Vino el tercer sello, pues el segundo sello dice, vi otro caballo, entonces no era el mismo caballo que inició blanco, sino que otro caballo. ¿Ok? Y el tercer sello dice, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro. Entonces ve, no es otro caballo, como la didáctica de Apocalipsis nos muestra. Cuando él quiere nombrar seres diferentes o de diferente especie, quizás, o una persona diferente de la otra, que sea. Él dice, por ejemplo, en Apocalipsis 14, salió un ángel y después vino el segundo ángel y el tercer ángel. Y después el cuarto ángel. Entonces pone por número. En este caso, el primer caballo aparece de nuevo en el tercer, ¿verdad? En el tercer sello. Pues no es otro caballo ni un tercer caballo, sino que un caballo. Y dice, ven y mira, miré, y aquí un caballo negro que montaba, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El caballo representa el mismo del primero, pero el que se sienta ya no es más el vencedor,
el Cristo que los hace vencer y que pelea con el arco por su pueblo, sino que ya está juzgando a su pueblo, tiene una balanza en la mano. La balanza romana simboliza hasta hoy el judicial. Entonces tiene una balanza en la mano. Ojo, la propia profetisa, que es considerada por los adventistas inspirada por Dios, les dijo el siguiente, que el pueblo de Dios sería puesto en la balanza y hallado en falta. Entonces, el pueblo de Dios aparece aquí negro, el que era blanco aparece en negro. ¿Qué simboliza el negro en la Biblia? Yo creo que se nos salta a los ojos, pero si usted tiene un poco más de sensibilidad, van a ver cosas muy impresionantes aquí. Abramos nuestras Biblias en Lucas 1:78. Lucas 1:78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que visitó desde alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, el que está en tinieblas, o sea que está en tinieblas, es negro, ¿verdad? El que está en tinieblas no ve, o sea que no tiene contacto con Dios. En esta altura, la iglesia adventista, o sea que esta iglesia que surgió como pueblo de Dios, ya no está más tan pura como era, sino que se está alejando de la luz de Dios. O sea que está en tinieblas, tiene ceguera espiritual. Ya vamos a ver más detalles. ¿Cómo esto pasó? En 1931, en el libro del año, entró en la iglesia una doctrina que estaba en contra de la Biblia, que es la doctrina de la Trinidad, de un Dios triuno. La Biblia nos dice en 1 Corintios 8, 5 y 6, dice así: aunque haya tanto dioses cuanto en el cielo, cuanto en la tierra, para nosotros todavía hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor Jesucristo. Jesucristo, por lo cual la Biblia nos dice, no es un Dios, sino que Hijo de Dios. Él mismo dice en Juan 17:3, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste. Cristo, por otro lado, es el príncipe del universo, sostiene toda la tierra, el universo por la diestra de su mano. Sí, Cristo es poderoso, pero Dios es solo el Padre, considerado así. Obviamente Cristo tiene divinidad tal como nosotros la tendremos, pero tener divinidad no significa ser Dios. Pues la Biblia dice en Salmos 82, versículo 6, que nosotros hijos de Dios somos dioses. Ahí dice así mismo, Dios dijo que nosotros los hijos de Dios somos dioses. Y es ser Dios no nos da la dignidad de ser adorados como el Padre. ¿Ok? Puesto eso, entró esta doctrina de que Cristo era un Dios y el Espíritu Santo otro Dios, una Trinidad. Si en verdad el Espíritu Santo no es una persona, sino que el poder actuador de Cristo en nuestras vidas. No es una persona física. Entonces, esta falsa doctrina que descumple el primer mandamiento entró en 1931, en el libro del año de dicha iglesia. En 1980, ya más cerca aquí, se fue ratificado en Dallas y oficializado esa doctrina como doctrina base de la iglesia adventista. Entonces, a partir de ahí, el pueblo que era considerado de Dios pasó a ser negro. Ya no era más puro, se distanció de Dios, ya tenía ceguera espiritual. Ok, sigamos entonces. Aquí estamos hablando de la forma de aplicación directa, ¿verdad? Para cuál la profecía fue direccionada primeramente. Entonces, hay otras aplicaciones para el primer, segundo y tercer sello. Hay para la vida individual de cada individuo, como tendremos que pasar y presentar delante de Dios nuestras excusas, quizás así, y dar cuenta de todo lo que hicimos, pues esto se aplica también. La aplicación amplia, que se aplican a todas las iglesias que surgieron con el intuito de facilitar la vida de las personas para llegar al cielo, se aplica también. Y para la orientación del actual pueblo de Dios. ¿Quién es el actual pueblo de Dios? Ya vamos a ver. Entonces la iglesia que era pura ya no es más pura. ¿Qué pasó?
En el cuarto sello, y aquí llegamos en el cuarto sello, y dice así. Aquella iglesia que tenía Cristo guiando, ya tiene ahora Cristo juzgando. ¿Ok? Cristo juzgará, ¿verdad? A los muertos y a los vivos, según la Biblia. Y dice así. Cuando abrió, versículo 7 de Apocalipsis 6, cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad y con las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra, en el original griego, está escrito terion, que es la misma palabra que es traducida es bestias. Las bestias de la tierra, y sabemos que hay dos, ¿verdad? Pero también las fieras de la tierra representan las naciones guerreras que está escrito en el libro de Daniel. Entonces, tenemos aquí dos formas de aplicar esto y te los aseguro que va a ser perfecto. Ok, entonces aquí el caballo, miré aquí un caballo, entonces no es un cuarto caballo y ni un tercer caballo, sino que un caballo, es el mismo caballo que apareció en el tercer sello. Y este está amarillo. Bueno, antes de proseguir, leamos Luke, ¿dónde está aquí? Aquí, 2 Pedro 2:3. Nosotros vimos que el estar negro es un estado de ceguera espiritual y de estar lejos de Dios, como nosotros vimos. Pues Dios tiene que alcanzar todavía este pueblo. En 2 Pedro nos muestra algo más, que está relacionado también con juicio, el color negro, y qué es lo que pasa después de este periodo. Ok, 2 Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Alguna novedad aquí? Las iglesias hoy, en su gran mayoría, predican las cosas que las personas quieren oír y no lo que las necesitan oír. Y hacen mercadería, o sea que hacen eventos grandes y uno tiene que pagar para ver fulano de tal, ciclano de tal. Bueno, Jesús no hacía esto, ni tampoco los apóstoles. El que lo hace es falso profeta. Bueno, siguiendo. Sobre los tales ya largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces aquí aparece de nuevo la oscuridad como un castigo. O sea que involucrado al juicio. Y el montador del caballo negro aparece con la balanza. ¿No es cierto? Entonces, el estar negro también nos remite o nos muestra que Dios va a juzgar, justamente como aparece en el símbolo. También hay una otra parte bíblica que está en 2 Tesalonicenses. Yo no voy a abrir aquí, pero ustedes pueden abrir después en casa. 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice así: que por lo tanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, pues yo mismo les pondré la operación del error para que crean en el error y sean condenados todos. El que no crea en la verdad hoy, Dios mismo estará en su contra en el tiempo de la calamidad. Entonces, también se hace completar este mensaje aquí de 2 Pedro, que dice así: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, que es la condenación, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para él juicio. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Dios, aunque es amor, también es justicia. El que no acepta la verdad, tarde o temprano recibirá su paga. Bueno, entonces del cuarto sello, aquel caballo que estaba siendo juzgado, aquel pueblo que estaba siendo juzgado por Cristo, aparece ahora, ya quien está sobre él no es Cristo vencedor ni Cristo juzgando, sino que Cristo
sino que la muerte, perdón, sino que la muerte. Ahí dice, miré aquí un caballo amarillo, y el que montaba tenía por nombre muerte, y el Hades o el infierno lo seguía. El infierno simboliza la condenación, no es el lago de fuego. El lago de fuego, la Biblia dice en Apocalipsis 20, que el infierno será lanzado en el lago de fuego también. El infierno simboliza la condenación o el estar condenado. Entonces, cuando uno es lanzado en el lago de fuego para morir, pues su condenación se va con él. Por eso la Biblia dice que el infierno será lanzado en el lago de fuego. Ok, entonces el que está aquí es la condenación y la muerte. Bueno, la Biblia dice, el alma que pecare, esta morirá. No hay. ¿Y qué simboliza el amarillo según la Biblia? En algunas traducciones trae esverdeado o verde, que es color de muerte. Pero el amarillo tiene más precisamente un símbolo que estaba presente en el ceremonial judío, y Juan, el profeta, lo conocía muy bien. Hablamos en Levíticos 13:35. Levíticos 13:35 dice así: pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Entonces, en realidad, el contexto era lo siguiente: si uno tenía lepra o alguna enfermedad expuesta, era presentado al sacerdote. Este lo avaliaba y lo purificaba. Pasado algunos días, él lo reavaliaba otra vez, y si ya estaba un amarillo profundo en la piel, era banido del pueblo, considerado inmundo, para no contaminar a más personas. Ok, aquí entendemos. Entonces, este pueblo que en el pasado fue puro, hoy, en el tiempo presente, está siendo juzgado por Dios. Y en el tiempo futuro estará involucrado con las guerras y las muertes. Y será considerado por Dios pueblo inmundo. Y alguien me va a decir, pero las iglesias involucradas con guerras, ¿eso es posible? Bueno, nosotros vimos en la Segunda Gran Guerra que sí. Pero lo que sucede más adelante es, yo tengo un link acá, y más tarde lo voy a poner en el grupo y quizá en el comentario de la página. Es un sitio web oficial de Noruega, de la Iglesia Adventista, donde entre ellos se hace una conferencia para tratar de no invertir dinero en armas, pues la Asociación General ya llevaba mucho tiempo invirtiendo dinero en industrias armamentísticas. Esto es, de hecho, el documento es oficial. Entonces, el tema de que las iglesias estarán involucradas directamente a las guerras, bueno, ya no es más una utopía, sino que es una realidad. Ok, entonces aquí llegamos al cuarto sello, y en el cuarto sello vamos a aplicar estas 4 fases y situaciones diferentes que hablamos. Ok, la primera ya lo hicimos, que es la aplicación directa al pueblo que Dios considera suyo. Dios consideraba su pueblo en el pasado pueblo de Israel. Antes de Israel, obviamente, la generación de Adán, Set, ¿verdad? Después Abraham, que culminó en el pueblo de Israel. Cuando vino Cristo, rechazaron a Cristo. ¿Quién pasó a ser pueblo de Dios? Los que creen en Cristo. Esto está en Romanos, capítulo 2, versículo 28-29. Los apóstoles y las iglesias primitivas pasaron a ser pueblo de Dios, guardianes de los mandamientos, etcétera, etcétera. Pero Pablo dijo en cierta carta, no me acuerdo cuál, pero dice así, que después de mi partida vendrán lobos, o sea que, no sé cómo se dice mejor, pero lobos, que devorarán el rebaño de las ovejas y no perdonarán. O sea que Pablo dijo que después de su muerte entrarían pastores mentirosos en las iglesias, tal como sucedió principalmente en Roma, ¿verdad? Que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Entonces se desviaron otra vez el pueblo de Dios. Pasado más un tiempo, ya en la Edad Media, surgieron los valdenses, que fueron perseguidos y muertos a muchos por la Inquisición Santa,
la Inquisición papal, donde se capturaban los creyentes, o sea que las personas que discordaban de la fe católica, y se los torturaban y mataban para que negasen su fe. Entonces los valdenses, que eran o sea que además sabatistas, obedientes a Dios, a sus mandamientos, con la fe en Cristo Jesús, fueron perseguidos y muertos, vivieron en montañas y etc. Pueden buscar la historia. En la página del ministerio hay la historia completa, con documentario. Está en portugués, pero te va a ayudar en algo. Después de esto, pasó un tiempo, o sea que el pueblo de Dios disperso, surgió entonces los adventistas. O sea que vino Martín Lutero, etcétera, ¿verdad? Los reformadores de la iglesia. Después surgió el pueblo adventista en 1844 como un pueblo puro, santo y etcétera, como nosotros ya hablamos aquí. Pero este pueblo de Dios se apartó, ¿verdad? Y como vemos, hoy está sobre juicio de Cristo. Y como la Biblia dice, la institución no se arrepentirá. Los creyentes de bancos sinceros, Dios los llamará hacia afuera para que no tomen parte en el castigo, como dice en Apocalipsis 18. Pero la institución no se va a arrepentir. Ok, entonces la aplicación directa fue hecha al pueblo que Dios consideró suyo. Hoy, ¿quién es el pueblo de Dios? Actualmente. Apocalipsis 14, versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Entonces, Dios considera santos los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Cristo. Entonces el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos morales, o sea que manteniendo firmemente la fe en Cristo Jesús. Ok, hagamos nuestra aplicación individual del cuarto sello, o sea que de los sellos, ¿verdad? La aplicación individual sucede de esta manera. Nosotros tenemos que presentar delante de Dios. Voy a abrir aquí aquí. Todo hombre que tuvo su mente impresionada por el Espíritu Santo y actuó conforme lo impresiona el Espíritu Santo, es considerado puro. Entonces, supongamos que yo, Clayton, no sé que existe un Dios, que existió Jesucristo, o quizás conocí una religión que no conocía toda la verdad. Pero el Espíritu me impresionó a que yo cambiara algo, a que yo mejorara en algo. Mientras yo voy cambiando con la impresión del Espíritu Santo, yo soy considerado puro, aunque no tenga todo el conocimiento o que sea obediente perfecto. ¿Ok? Esto nos enseña en Hechos, vamos a abrir en Hechos 17:30. Dice así, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, Dios no toma en cuenta el tiempo de ignorancia. Entonces, si yo no sé, Dios no toma en cuenta. Esto es justo, pues no puede cobrarme algo que yo no sé. Pero cuando yo empiezo a saber, o sea que me llega el conocimiento y el Espíritu me impresiona, tengo yo que aceptar y obedecer. Y de esta manera continúo puro. Si yo vuelvo atrás y no obedezco a la impresión del Espíritu Santo, por A o B motivo, uno de los motivos principales es la religión. Uno nació y creció en la religión, sus padres también fueron de esta religión, pero cuando llega un conocimiento bíblico, no quiere aceptar porque no quiere contrariar a su religión. Pues su religión no te va a salvar. Entonces, uno no acepta. Entonces, Cristo pasa a mirar a esta persona con juicio. Bueno, a ver si va a aceptar o no. Y cuánto tiempo va a resistir al Espíritu Santo. Entonces pasa a ser negro. ¿Ok? Entonces la aplicación es la siguiente. Si llegó el conocimiento de que Cristo salva y que tienes que guardar los mandamientos por la fe en Cristo, pues arrepiéntete, ora a Cristo, pídale que derrame su Espíritu Santo para que usted pueda obedecer. Pues nadie que no tenga el Espíritu Santo va a obedecer cosa alguna. Esto es realidad. Ora a Cristo, pídale, acéptale en su corazón que Cristo te dará el Espíritu Santo para que obedezca a todo y cualquier punto presentado por la Biblia. La religión no nos va a salvar a nadie, sino que Cristo y un corazón humilde.
Ok, entonces, mientras obedece es puro, aunque no tenga todo el conocimiento. Ok, puesto hasta aquí, quiero preguntarles, ¿hasta aquí están entendiendo? Cualquier duda después pueden preguntar. O si quieren preguntar ahora también, no hay problema. Vamos a explicar. Ok, entonces, versículo 31 de Hebreos 17 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el varón que designó Dios es Cristo, ¿verdad? Que lo ha levantado de los muertos. Cristo ha de juzgar nuestras actitudes. Entonces, si nosotros ya sabemos, y el Espíritu Santo ya nos impresionó, nos puso esta duda, ¿será o no será? Bueno, es importante que se obedezca para que continúe a ser puro. Pues uno puede ser puro hasta que se le presente, oye, tomar bebida alcohólica es pecado, o sea que no te conviene. Y el Espíritu le empieza a trabajar en mente, pero si él deja, continúa a ser puro. Pero si él no deja, bueno, no hay que hacer. Será juzgado por Cristo y el tribunal de Cristo es perfecto. Ahí no se acepta nada menos que la perfección. Y la perfección bíblica también es esta. Mientras uno obedece, es perfecto. Empieza a desobedecer, ya no es más perfecto. Romanos 2:14 dice así. Romanos 2:14 y 15 hasta el 14 hasta el 17. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza las cosas de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces los gentiles, las personas del mundo que, o sea, quizá católico o de otra religión o que no conoce a Dios, no tienen ley, no conocen, pero en su mente saben lo correcto que hacer, lo cierto y lo malo, y lo hacen. La Biblia dice que para ellos mismos son ley. ¿Y qué más dice? Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Entonces todo el ser humano que nace tiene conciencia de lo malo y de lo bueno. Si uno que no conoce a Cristo, pero hace lo bueno según su conciencia, pues se salvará y es considerado por Dios justo. Y el otro que conoce todos los mandamientos y esto, pero falta en alguno, bueno, la Biblia dice que el que dice guardar los mandamientos y en uno tropeza, pues es culpable de todos. Entonces, aquí también vemos que la justificación por la fe dada por Dios es algo muy justo. Si uno ya sabe, pues haga. Si no sabe todavía, ore a Dios para que Él te lo revele. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces Cristo juzgará. Como estaba pasando en el caballo negro, Cristo está juzgando. Entonces, si uno no obedece, ¿cuál es el segundo paso que toma Jesucristo en su vida? Mientras obedece es blanco. Pasa a no obedecer, pasa a ser negro, pues ahí ya entra el juicio. Una nota que yo puse acá. Pero al impresionar a Dios al hombre y éste empieza a rechazar y desobedecer para ser el caballo negro, pasa a ser el caballo negro y empieza el juicio. Y pasa a ser negro. Al ser muchas y muchas veces impresionado el hombre por Dios, y éste no se convierte de su mal conducta, es sentenciado por el cielo para la muerte. Entonces, recibió la verdad, aceptó, continuó a ser puro. Si no lo acepta, aunque sea un punto de la verdad, pasa a ser negro. Si continúa e insiste en este tema de no entregarse totalmente la vida a Cristo, o queda en su religión, su forma de pensar, etcétera, tal cual sea, recibe la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Juan 3:19. Todo el mundo le encanta decir, ¿verdad? Juan 3:16. Dios salvó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, ya salvo. Pero no leen un poquito después, que dice así. Y la condenación es esta. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que lo hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas.
La Biblia dice que lámpara para mis pies y luz para mi camino es tu palabra. O sea que al ser presentado la luz divina por la palabra de Dios, lo que se debe o no hacer, cuando uno no acepta esta luz, pues bien, esta es la condenación. Al no aceptar la luz ya está condenado, pues no creyó en la Biblia. La Biblia dice, todo aquel que cree y fuera bautizado será salvo. Y el que no cree ya está condenado. Entonces la condenación es esta. Ok. Al no aceptar, recibe la condenación. Al escoger que su mente, o sea, que lo que su mente pide, lo que la tradición religiosa pide, o lo que la sociedad pide, sus amigos piden, y no escoger la voluntad de Dios, pues pasa a ser condenado. Y pasa a ser amarillo. ¿Quién es que lo guía entonces? La muerte y la condenación, como ya hemos visto. Esta es la aplicación, recuerdo, la aplicación individual de la profecía de los sellos. ¿Ok? Romanos 6:23 dice así. 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado de la desobediencia es la muerte. Por eso es que al estar amarillo, la muerte es lo que le conduce. La persona cuando está lejos de Dios solo quiere buscar las cosas terrenas, las cosas carnales, y este pecado, bueno, su paga es la muerte. Y se hunde cada día más en el pecado y se aleja cada día más de Dios, y como la apostasía de las iglesias hoy, cada día se hunden más y más en herejías, apostasías, y es una descida casi sin fondo. Empiezan con un error y se desechan. Ojo, quiero presentarles algo un poco importante que se me ocurrió. Aquí, supongamos que sean este jueguito de dominó. No sé si así se llama en español, pero... ¿verdad? Esta acá es la base. Y ustedes van montonando estos, ¿verdad? Uno arriba del otro. ¿Qué pasa si yo saco la base o si la base está equivocada? Al sacar la base se cae todo, toda la interpretación está equivocada. ¿Okay? Al sacar el de abajo, la base de las iglesias hoy está equivocada. Y toda la parte de arriba es un error. Y cuando Cristo venga, la base que no esté conforme a su palabra será sacada. Y todo lo que hiciste bajo esta base de error, enseñando a las personas el error, será sacado. Todo esto vendrá abajo y muchos llegarán ese día y dirán: Señor, pero yo expulsé demonios en tu nombre, Cristo. Apartados de mí que yo ni os conozco. Entonces, nuestra vida tiene que estar basada en la verdad. La Biblia dice: santifícaos en la verdad. Nadie que no conoce la verdad no puede ser plenamente santificado. Esto es bíblico. Yo no puedo hacer nada. No soy yo que estoy diciendo. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Si uno tiene la base, como la mayoría de las personas e iglesias tienen la base equivocada, como la caída de los 10 mandamientos, que no tienen nada que ver con las leyes ceremoniales, ¿verdad? Que habla Gálatas, por ejemplo, de días, meses, años, y de la circuncisión, por ejemplo. Las iglesias que tienen esta forma de base errónea, cuando Cristo venga, Él ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Cristo venga y esta base está equivocada, ¿qué dirá será el Señor? O sea que el Señor es la gloria. Será sacado su base y se caerá todo. Y todo lo que hizo de bueno se extinguirá y solo quedará lo malo. Porque la Biblia dice que si el juzgamiento de Dios es así, si el hombre malo se arrepiente y vuelve a Dios, todo lo que él hizo de malo será olvidado y se le presentará el bien nomás delante de Dios. Pero si Dios dice que tal hombre será salvo y éste se desvía del camino,
pues todas sus obras buenas serán apagadas y solo quedarán las malas. Bueno, está delante de nosotros una decisión muy firme. Nuestras obras están envasadas bíblicamente. No están envasadas en lo que me dijo el pastor, lo que me dijo Clayton, lo que me dijo fulano de tal. Usted está leyendo la Biblia para saber si la base está correcta. Y sin la base, ojo, sin la base correcta no puedes ir muy alto. A causa de esto, las profecías bíblicas, las iglesias hoy la mayoría no comprenden. Y las que comprenden de una manera totalmente deturpada, que la Biblia no le apoya en nada, no pueden. Pero si está con la base firme, que es continua, que es Cristo, y que es la verdad es continua, puede ir amontonando y creciendo tanto en anchura como en altura. Entonces, estar en la verdad, porque la verdad es una sola, como Cristo dijo, pasará el cielo y la tierra y ninguna tilde será sacado de la ley. Entonces, la verdad es continua. La Biblia dice, de todo lo que se ha oído, el final es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque de esto traerá Dios a juicio todo el hombre. Entonces, la ley moral es continua. Y todo lo que no está bajo esta base, no puede ser construido con mucha actitud. Por eso, la ceguera espiritual consume a las personas hoy. No pueden ver a un palmo de su cara, más o menos, de tanto que están en tinieblas. No comprenden la palabra de Dios, no comprenden las profecías y están totalmente desviados y descendiendo a la apostasía de una manera nunca vista. Bueno, hay iglesias, incluso en países alrededor aquí, incluso en mi ciudad, que hacen bailes y fiestas dentro del templo donde tendría que ser adorado al Dios omnipotente. Carnavales dentro de la iglesia, con derecho a danza y todo. ¿Qué pasa? Con el pretexto de alcanzar estas almas, de atraer estas almas que están en el mundo. Pero si el evangelio de Cristo no atrae las almas, el evangelio del diablo va a atraer, que es el carnaval. No hace sentido. Entonces, aún estamos, entonces llegamos en la fase del caballo amarillo. Cuando nosotros ya no obedecemos a la voz del Espíritu Santo, pasamos a ser negro. Al continuar no obedeciendo, somos condenados. Ahí dice, Ezequiel 18:20, todos conocen, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quizá usted sea justo o impío. La aplicación individual es sumamente individual. Nadie salvará a hijo o madre o padre o etc. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Entonces la aplicación del tema de los sellos en la cuestión individual es esta. Sigamos, la aplicación amplia, que es esta aquí, que como yo dije, se refiere a toda institución creada, o sea, que fundada con el propósito de direccionar al hombre a Dios. Yo voy a leer la nota, que queda mucho más fácil. La aplicación amplia se da a todas las instituciones y pueblos que se autodenominan pueblo de Dios. Entonces todo el mundo hoy, todas las religiones se denominan dueños de la verdad y cristianos. ¿Ok? Todos dicen, no, nosotros predicamos la verdad. ¿Será? Y eso es bueno. Pero bueno, ellos crearon esta institución en su mayoría, o quizás en buena parte, con el intuito sincero de facilitar la vida de las personas a llegar a Cristo. Y si esta es la realidad, obviamente Cristo los ve con corazón puro, pues están haciendo algo, aunque no tienen todo el conocimiento, etc., están haciendo algo. Dios lo ve con pureza. Pero con el pasar de los tiempos, nosotros vemos que incluso por ejemplo, quiero citar un nombre aquí, la Iglesia Bautista Betel, las iglesias bautistas. Las iglesias bautistas fueron las que introdujeron el día de reposo a los adventistas y a los sabatistas, a un tiempo pasado. Y hoy, ¿dónde están las iglesias bautistas? Abandonaron la fe. Esta es la verdad, abandonaron la verdad. Y la apostasía se empezó. Bueno, sigamos. Entonces la institución nació
con el intuito de llevar la palabra, que sea una protestante, o sea una pentecostal, una metodista, en fin, cualquier género que facilite la vida de las personas a llegar a Dios con pureza, pues es considerado puro. Pues a medida que va pasando el tiempo, la iglesia va creciendo, los pastores van ganando más reconocimiento, etc. Y ahí empiezan los siervos de Satanás que vienen. Aquí nosotros estamos hablando de la cuestión blanco, negro y amarillo. Pues el caballo rojo representa otra persona ajena, o sea que no es la misma persona. Entonces, ahí entra también las personas que son agentes de Satanás, que ya están en el pecado, que representan el caballo rojo. Entonces, con el pasar del tiempo, la iglesia, que nació pura, con buenas intenciones, recibe algunos ataques de Satanás por medio de sus caballos rojos, de sus personas que ya están en el pecado, ya están hundidas en el pecado, y ahí traen alguna doctrina diferente o quizás les exponen al ridículo, ¿verdad? Y estas iglesias, en vez de buscar la verdad bíblica, tratan de fijarse más aún aquello que ya conocen. Y muchas veces, aquello que la iglesia ya conoce está equivocado. Bueno, así como hay los siervos de Satanás que vienen a sacar la paz de las personas, también hay los siervos de Dios que vienen, bueno, hermano, mira, la Biblia dice así, así y así. Si esta iglesia o este líder de la iglesia mira, y bueno, voy a analizar, voy a ver y voy a orar al respecto, voy a averiguar con cuidado. Y averigua con cuidado y bueno, realmente tiene razón, la Biblia nos dice así, así, así. Y acepta, pues continúa a ser puro y renovado, como le dice, transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, conoció, va transformando. Pero, si la institución que nació con buenas intenciones, y viene el siervo de Dios y dice, bueno, así, así, y le rechaza y le echa en rostro que es un falso profeta, que no sé qué, y busca maneras de defender su error y hace artimañas y usa métodos de manipulación para tratar de defender su doctrina errónea, pues conviértese en negro. Y peor aún es no buscar saber la verdad. Ahí también aquellas iglesias que hablan de espíritu, 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 espíritu y no buscan saber la verdad. Pues estos son más peor de los que defienden su doctrina errónea. Entonces ahí las iglesias pasan a ser negras. Y yo creo que es la realidad de casi todas hoy. De casi todas las iglesias, que solo hablan paz, paz, bendiciones, etcétera, etcétera, revelaciones, profetadas, etcétera. Pero nada de la Biblia. Cuando llegue ahí, estas iglesias ya están siendo juzgadas por Cristo. Al no arrepentirse, y ya digo, hay muchas que ya están sentenciadas, al no arrepentirse, pasan a ser amarillas, inmundas, y pasan a ser albergue de todo espíritu inmundo. Eso la Biblia lo dice. Apocalipsis 18, versículo 2. Apocalipsis 18, dice así. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercadores de la tierra han enriquecido con la potencia de sus deleites. La Babilonia aquí representada es la madre babilónica católica que se ha asociado con reyes de la tierra en la Edad Media. Hoy en día tiene su influencia sobre los gobiernos a través del Club de Roma, y etcétera, ¿verdad? Y se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 17:5 lo siguiente. En su frente tiene un nombre escrito, misterio, la Babilonia la grande, la madre de las rameras de la tierra y de las abominaciones de la tierra. La Santa Madre Iglesia, como se autodenomina la Iglesia Católica, es de hecho la madre de las rameras de la tierra. Pues la mujer en la Biblia representa a la esposa del Cordero. Si es una ramera, es una que traicionó a Cristo. Entonces, si esta es la madre, todas aquellas que tienen los trazos romanos, que son la Trinidad, la guardia del domingo, la adoración de imágenes y el desrespeto a Dios, pues son hijas de la madre babilónica, incluso las adventistas, que creen en la Trinidad.
en la Trinidad, perdón. Entonces, las iglesias hoy son, en su gran mayoría, albergues de espíritus inmundos. Con perdón de la palabra. Yo no estoy diciendo que todas las personas de esas iglesias están condenadas, no es esto. Pero las instituciones sí. Si usted es sincero y hoy toma ciencia de la verdad, pues arrepiéntase. Busque la verdad, lea la Biblia, busque obedecer lo que Cristo nos ordena. Y entonces serás contado como pueblo de Dios. Pues en Apocalipsis 18 dice así: salid de ella, pueblo mío. Entonces Dios presenta la característica de las iglesias babilónicas, pero Él llama a su pueblo para afuera, salir de él. Entonces eso significa que Dios tiene su pueblo aún en este medio. Si usted es de uno de estos sinceros, busque a Dios, arrepiéntase y busque obedecer perfectamente a Cristo por la fe en Cristo Jesús y por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, puesto esta aplicación amplia, las iglesias al no obedecer pasan a ser amarillas. Ok, inmundas a Dios. Pero aquí se viene la aplicación más importante, para la orientación, porque estamos estudiando y hablando de otros. Quizás de nosotros mismos, no sabemos. Yo no conozco el corazón de ustedes, ¿verdad? Dios conoce el mío. Entonces quizás Dios me esté juzgando hoy. Bueno, digamos así. Pero en aquello que yo sé, estoy buscando hacer lo correcto. Bueno, la aplicación más importante, hablamos de los otros, y el pueblo actual de Dios. ¿Quién es? Como ya decimos, en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Consideramos nosotros pueblo de Dios, pues estamos buscando hacer esto. ¿Quiere decir que no hay otros? No, no quiere decir esto. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo es individual. Entonces hay pueblo de Dios en todas partes, los sinceros de Dios. Pero sí, al final de los tiempos se van uniendo en un propósito, pues el mundo se unirá en contra de nosotros. Si nosotros estuviéramos esparcidos, bueno, quizás no resistamos, como dice la Biblia. Aplicación para la orientación del actual pueblo de Dios. La aplicación para orientación es para que el actual pueblo de Dios se guíe en todas estas etapas de la profecía. En realidad es la más importante. ¿En qué estado estará el pueblo de Dios en este entonces? Entonces, dice así, Eclesiastes 1.9, dice que la historia vuelve a repetirse. Ustedes pueden anotar ahí, Eclesiastes 1.9. Siempre que un poder religioso se une al Estado, tienden a perseguir a los verdaderos cristianos. Esto sucedió en la antigua Babilonia, cuando el rey babilónico designó una ley religiosa para que todos aquellos que no adorasen a su imagen, etc., fueran quemados. También después con Daniel, etc. Entonces, cuando el poder religioso está unido al Estado, suceden estas cosas. Persecución a los disidentes. También, más cercano, el pueblo judío, con el poder del Estado, mataron a Cristo y a algunos de los apóstoles. En la Edad Media, el Vaticano, o sea que la Iglesia Romana, unida al Estado, mató y torturó más de 100 millones de personas por discordar de su fe. Hoy día vemos los pastores, muchas denominaciones involucrados en la política, buscando poder religioso, buscando poder estatal. Y cuando esto se une, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces esto ya está pasando y vemos cada día más pastores, líderes en la política, etc. Presidentes más religiosos. Bueno, nosotros sabemos dónde esto va a terminar. La Biblia dice que, abramos nuestra Biblia en Éxodo 29:40. La Biblia dice en Apocalipsis 6, en el cuarto sello, dice así: un caballo amarillo, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y la condenación lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar.
Cuando Juan escucha esta cosa, o él ve esta cosa que el ángel le muestra, la cuarta parte tiene un significado espiritual especial. Obviamente representa la cuarta parte de la tierra, donde las personas, ¿verdad?, van a morir por medio de las guerras. Esto ya está sucediendo, o sea que ya vemos las movimentaciones entre la izquierda y la derecha mundial, Estados Unidos, sus aliados, China y sus aliados, que se están friccionando cada vez más y tensionando sus relaciones cada vez más. Ya tienen buques de guerras, portaaviones, etc. en el mar del sur de China. Y Reino Unido ya entró en la pelea, etc. Esta guerra va a suceder justo en la apertura del cuarto sello, obviamente. También esta guerra, nosotros tenemos un libro que se llama Daniel 11, está descrito en Daniel 11. También los detalles de esta guerra, que serán 3 embates, de los cuales 2 serán vencidos por Estados Unidos y el último, el poder izquierdo mundial, ya con el apoyo del anticristo, etc., será derrotado la superpotencia que defiende la libertad religiosa en el mundo, Estados Unidos, y todos sus aliados serán derrotados. Entonces, si usted quiere adquirir este libro, entre en contacto conmigo en la página. Nosotros tenemos este medio en PDF, en archivo virtual. Entonces, muy fácilmente nosotros estaremos compartiendo con ustedes. Bueno, sigamos. Entonces, las guerras pronto van a iniciar. No hace falta ser un estudioso para ver esto, ¿okay? Pero hay un detalle más importante que este. La cuarta parte representa también, según la Biblia, según Éxodo, la parte que ha de ser sacrificada con el cordero. Y esto yo creo que es bastante importante para nosotros. Okay. Dice así, Éxodo 29:40. Además, con cada cordero una 10ª parte de efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Nosotros sabemos que el ceremonial judío apuntaba para Cristo, entonces el cordero representa a Cristo. Okay. Esta 4ª parte de vino, que representa la libación, que tenía que ser aspergido por el manto ahí del santuario, esta 4ª parte que tenía que ser sacrificada con Cristo, representa a los mártires de Cristo, que van a ser sacrificados por Él. O sea, serán sacrificados por amor a Cristo. Entonces, con el cordero no se moría solamente el cordero, sino que también era aspergido una parte del vino, del aceite, ¿verdad?, que era presentado en sacrificio delante de Dios. Entonces, esta idea me parece un poco absurda, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que no es tan absurda como pensamos. Con este entendimiento de que 4ª parte de los verdaderos siervos de Dios tendría que ser muertos juntamente con Cristo, vayamos de nuevo al cuarto sello, que dice así: y miré un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con el hambre, con la mortandad y con las fieras o bestias de la tierra. Ok, hay una traducción que trae bestias ya. Con este en mente, Juan percibe que la 4ª parte representada ya en el ceremonial judío, aquí está representada por las personas, por los siervos de Dios. Y esto se nos da evidencias en el capítulo siguiente, en el versículo siguiente, que dice así: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Verdad? Entonces, en el 4º sello también se inicia la persecución al pueblo de Dios. Visto que las iglesias están involucradas con la guerra, y ojo, tal como hizo la católica en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que, piensen ustedes, los judíos es una piedra en el zapato de la iglesia romana. Pues ellos fueron los que recibieron los mandamientos, la palabra de Dios primordialmente. Entonces, ellos tenían sí argumentos para decir a los católicos: no, ustedes están equivocados. ¿Y qué pasó con los judíos en este entonces? Fueron perseguidos y muertos a millones.
Con nosotros no será diferente. Las iglesias uniéndose al Estado perseguirán a los disidentes, a los que denuncian sus errores, sus doctrinas falsas y sus pecados. De esta manera, nosotros entendemos que en el quinto sello ya se ve, Juan ya ve a los mártires que fueron muertos en el cuarto sello. Y dice más, dice así: y clamaban con gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues y no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ojo para que lo que el ángel les dijo: descansa todavía un poco de tiempo hasta que se completa el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces hay un número X de personas que tienen que morir por Cristo, y este se refiere a la cuarta parte, obviamente. Entonces, en esta aplicación se nos da la dirección o qué hacer en este tiempo. Esto simboliza obviamente y claramente de que tendremos que estar más y más cerca de Dios en el periodo que se inicia las guerras del cuarto sello, que también se iniciará la persecución a los que predican la verdad. Y ojo, ya empezó. Esto que estoy hablando aquí, quizá mañana o después será comparada o sea dicha como fake news. Ya hay leyes en contra de esto. Así como Satanás persiguió al pueblo de Dios antiguamente por las leyes, pues nosotros también lo seremos. Si nosotros hablamos de cosas aquí que muchas veces hablamos, de que el papado está por detrás de todas las intrigas mundiales de izquierda y derecha, alguien me va a decir, pues está mintiendo y eso es fake news. Pero cualquiera que tiene un buen senso y de pesquisa va a entender esto. O es sin causa que en Brasil el presidiario Lula se fue al papado. ¿Qué hacer ahí? O recibía regalos del papado en su cárcel. Piensen. ¿Por qué los Maduro, por ejemplo, recibe visita del papado? Sino que la iglesia tiene que defender la libertad, el amor al prójimo. Pues el gobierno dictatorial de izquierda no lo hace esto. Y por ahí más. Entonces, si nosotros empezamos a decir la cruda verdad aquí, pues seremos castigados. Y la verdad es esta. Porque uno de los mensajes del ángel, el cuarto ángel, por ejemplo, que es justamente el nombre del ministerio, es cayó la Babilonia. O sea que denunciamos el error de la Babilonia. Denunciamos delante de Dios y delante de la tierra las iglesias caídas y falsas que predican el error y que llevarán millares y millares de personas al infierno. Por esta cuestión, apenas y únicamente apenas 144,000 personas llegarán a ser perfectos aún en vida, por la misericordia de Dios. Por esta cuestión de 8 billones de personas, apenas esta poquísima cantidad. Obviamente, los salvos no serán solo estos, pero los demás han de morir por amor a Cristo. Entonces, los que alcanzarán vivos y no probarán de la muerte por misericordia de Dios, solamente 144,000. Si todas las iglesias hoy predicaran la verdad, pues este número sería mayor. Pero hay unos pocos que lo hacen. Bueno, llegamos al final y quiero solo recordar, la aplicación directa es para el pueblo que fue considerado por Dios o que era considerado por Dios. La aplicación individual es para nuestra vida individual. La aplicación amplia es para todas las instituciones que se autodenominan pueblo de Dios. Y la aplicación para orientación, que es para el actual pueblo de Dios, o sea que los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Estas son las 4 fases o las 4 situaciones del apocalipsis de los sellos, ¿verdad? Entonces, que nosotros seamos sinceros delante de Dios al recibir la verdad, que lo hagamos, que pongamos por obra, como dice la Biblia, ¿verdad? Leamos 2 Pedro. Segunda Pedro, a ver aquí. Tres, 11. Dice así, 11, 12 y 3. Segunda Pedro 3, 11, 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándoos para la venida de Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Quién de nosotros puede decir, yo estoy sin mancha, oh Dios? Si Cristo volviera hoy, ¿cuál sería nuestra situación? Según aquello que ya conocemos. No estamos hablando aquí de teología, de nada de eso. Usted ya sabe alguna cosa. Esto que ya sabes, estás haciendo. Eso no tiene que responder a mí. Apocalipsis 3:10. Dios tiene bendiciones para los que guardan sus mandamientos, para los que lo obedecen y se preparan para estos eventos aquí. Vimos que habrá guerras, persecuciones al pueblo de Dios. La cuarta parte de la tierra será muerta por estas guerras. La cuarta parte de los cielos de Dios se iniciará aquí a ser muertos. Y nosotros, ¿qué estaremos ahí? ¿Con qué nivel de prontitud, ¿cómo se dice? ¿Con qué nivel de santidad, mejor dicho, estaremos en este entonces? Porque estamos ya pasando el tercer sello. El tercer sello dice así: oí un ser que decía de entre los seres vivientes, un queriz de trigo por un denario. 3 medidas de cebada por un denario. O sea que un denario es el precio del jornal, o sea que de una jornada de trabajo. Y va a llegar el precio del trigo al precio de la jornada de trabajo. Y 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada fácilmente se come una persona en el día. Entonces, es un tiempo que las personas trabajan únicamente para comer. Ya hay muchas personas en esta realidad hoy. Y va a empeorar. Pues que al aproximarse el final del tercer sello, pues las personas, en la aplicación directa, las personas tendrán más dificultades para conseguir su alimento. Entonces, mis hermanos, se nos acerca los días que no serán tan fáciles. Y la promesa de Dios es lo siguiente: por cuanto, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran en la tierra. ¿Cuál es la palabra de la paciencia de Dios? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo. Usted hoy, que tomó ciencia de algo más, quizás no comprendiste todo el tema, pero si algo te tocó, pues obedezca. Pues busque hacer lo que Dios pide. Pues de esta manera, aunque no tengas todo el conocimiento, toda la obediencia, serás considerado el caballo blanco, el pueblo puro. Y cuando llegue este momento de las guerras, de las disensiones, del caos social, estarás protegido no por un ángel, sino que por Cristo Jesús, el Miguel que se levanta en favor de su pueblo. Y serás protegido por Dios, tal como Él los guió en el desierto. Cristo oculto en las nubes guiaba al pueblo de Israel, pues Él los guiará por medio de la luz de la palabra. Entonces, que Dios los bendiga. Si hay alguna duda o algo que no quedó bien claro, pues envíen un mensaje y con gusto les estaré aclarando. Que Dios los bendiga, que podamos alcanzar la santidad y la obediencia que Dios espera por medio de Cristo Jesús. Bendiciones.